Hoy, 14 de abril, celebramos el 94 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, cuya organización territorial, autodenominada como Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones, constituye uno de los precedentes de nuestro vigente Estado de las Autonomías. En esta conmemoración histórica resulta más que oportuno analizar las razones del éxito o el fracaso de los modelos de sistemas políticos democráticos contemporáneos, federales o confederales, que, como se recoge en la presentación de este acto, han intentado garantizar simultáneamente la integración política estatal y el respeto a la diversidad que está en la base de la sociedad. Para abordar este tema sobre modelos de autogobierno y protección de la diversidad, nos acompaña Alberto López Basaguren, más que prestigioso académico de nuestra Universidad del País Vasco, Euskal Herria Universitatea. Decía que para abordar este tema tenemos a Alberto López Basaguren, más que prestigioso académico y además amigo del alma. Alberto es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho. Es catedrático de Derecho Constitucional desde el año 2004. Su producción jurídica en el área del Derecho Constitucional es simplemente apabullante. El grueso de esta producción está distribuido en 4 líneas de investigación, que son el sistema autonómico español y de autogobierno del País Vasco, el federalismo, y muy singularmente el sistema federal canadiense, las condiciones de la secesión territorial en contextos democráticos y el derecho a la diversidad lingüística. En los años 2018-2019, Alberto fue designado por el Parlamento Vasco como miembro del grupo técnico encargado de la elaboración del borrador para la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Desde el año 2013 participa como coautor responsable del análisis de la actividad de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la redacción del informe anual sobre las comunidades autónomas que publica el prestigioso Observatorio de Derecho Público. En el ámbito del derecho lingüístico ha sido durante 7 años miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Ha sido también miembro de la Comisión Arbitral del País Vasco y es miembro del Consejo Asesor del Euskera en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha residido como profesor visitante en las más prestigiosas universidades del Reino Unido y de Canadá, y en su estricta condición cívica, y esperamos que por muchos años, es presidente de la Asociación Federalista del País Vasco, UEF. En su última publicación, editada en el 2024, en diálogo con el politólogo y exministro canadiense Stéphane Dion y con el catedrático Francisco Javier Romero Caro, reflexiona a partir de la experiencia canadiense sobre las condiciones, así se llama el libro, las condiciones de la secesión en democracia. Es una lectura que me permito recomendar a quienes quieran profundizar en algunos de los temas que con toda seguridad se van a suscitar en la intervención de Alberto López Basaguren, a quien ya le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Como siempre, la amistad ciega, pero bueno, en todo caso, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la asociación por haberme invitado. Uno siempre está dispuesto y encantado de participar en estos actos, digamos, sociales, no estrictamente académicos, pero bueno, para intentar aportar algo de conocimiento y espero ser capaz y no defraudarles. Como ven en el título, siguiendo el requerimiento de los miembros de la asociación, al final hemos titulado algo así como Estado y protección de la diversidad, modelos de autogobierno, para intentar aportar una serie de reflexiones. Dos precisiones previas, o quiero utilizar 2 citas por una parte de Bertrand Russell, el filósofo Bertrand Russell, y por otra parte de Richard Feynman, un prestigioso
físico, para situar un poco de qué se trata en el fondo en una charla como esta, o lo que yo pretendo aportar. Como dice Bertrand Russell, yo simplemente pretendo aquí aportar unos pocos elementos, que nadie espere que yo venga aquí a hacer profecías de lo que va a ocurrir, sino que solamente voy a exponer una serie de posibilidades sobre las cuales sería conveniente reflexionar, me parece. Y Richard Feynman precisa un poco más o a mí me gusta al menos situarlo en estos términos. Estamos en un país en el que estamos acostumbrados a que se repita continuamente: si hay voluntad política, todo es posible. No todo es posible. Creo que, por tanto, no tenemos que hablar tanto de posibilidades cuanto de aquello que es previsible, aquello que previsiblemente puede ocurrir, aquello que es posible, que es factible realmente. Y en este marco es en el que quiero situar las reflexiones que les voy a hacer, o los datos que voy a aportar hoy por la tarde. Sí, mejor, así no me doy la vuelta. Bueno, la cuestión es cómo organizar el Estado, cómo organizar democráticamente el Estado, y por tanto, desde este punto de vista, es radicalmente diferente si nos encontramos con una sociedad homogénea políticamente, homogénea territorialmente, homogénea culturalmente y homogénea lingüísticamente y homogénea en sentimiento nacional. En esas condiciones, un Estado unitario no plantea necesariamente problemas de integración, pero también en situaciones en las que se produce algunas o todas de estas circunstancias de homogeneidad, sin embargo puede haber circunstancias en las que sea conveniente optar por otras vías que no sea la del Estado unitario para hacer más viable el funcionamiento del Estado, por ejemplo, cuando es un territorio muy extenso, u otras circunstancias históricas, etc. Pero el problema realmente se plantea cuando las sociedades no son homogéneas. En sociedades no homogéneas, sobre todo desde el punto de vista, en su momento tuvo mucha importancia la diversidad religiosa. En estos momentos, en nuestro entorno político-cultural, esa diversidad tiene menos importancia desde el punto de vista que estamos tratando ahora de la organización política del Estado, y sin embargo han asumido una importancia decisiva la diversidad lingüística o cultural y la diversidad de sentimientos nacionales. El reto, por tanto, es en esas sociedades homogéneas la organización unitaria del Estado plantea importantes problemas de integración y, por tanto, el autogobierno territorial se ha demostrado históricamente como un requisito indispensable para garantizar esa integración. Cuando hablo de integración política, estoy hablando de garantía de la paz política en contexto democrático. Y la paz política en contexto democrático en sociedades así de diversas, la historia de nuestro entorno político-cultural demuestra que es necesario, es indispensable el reconocimiento de autogobiernos territoriales. Y hay un segundo elemento que creo que hay que tener en cuenta. La historia moderna, la historia contemporánea de nuestros sistemas políticos pone en evidencia un hecho que ha marcado la evolución del Estado de forma muy importante, y es el proceso de integración económica. El proceso de integración económica fue articulando en diferentes momentos históricos la necesidad de un mercado cada vez más amplio, un mercado único cada vez más amplio. Así surgen fundamentalmente, o así se refuerzan, los estados nacionales, y es el motivo fundamental, no el único, pero es el motivo fundamental que en aquellas sociedades caracterizadas por una importante diversidad
abre la vía a lo que genéricamente de momento voy a llamar la integración federal. Es decir, la progresiva unión de diferentes entes territoriales que tienen unos vínculos importantes entre sí, si no, no tendría ningún sentido plantearse esa integración, pero que al mismo tiempo están divididos por diferencias importantes. Ya digo que en su día pudo ser la cuestión religiosa, en estos momentos es sobre todo la cuestión lingüística y el sentimiento nacional. Y eso es lo que da lugar en sociedades de este tipo al desarrollo de los sistemas federales con una creciente integración que además en diferentes momentos históricos en los que esa necesidad de integración económica se plantea con características diferentes, más profundas, va jalonando una evolución en los sistemas federales cada vez más unitarios o cada vez con una unidad más importante que inicialmente empieza en el ámbito económico y luego tiene una importante traslación al ámbito político. Así nos encontramos con el nacimiento, tras el nacimiento de los sistemas federales, un primer momento de fuerte integración, de creciente unitarismo en estos sistemas federales se produce en torno a la crisis de los años 30 del siglo XX, el New Deal en los Estados Unidos, la Constitución alemana de 1919 o Constitución de Weimar, el desarrollo del Estado de Bienestar y del Estado Social irá agudizando, irá profundizando crecientemente la integración en estos sistemas federales. Por tanto, es un elemento sin el que, si no tenemos en cuenta ese elemento de las necesidades de integración económica, no entenderemos la evolución histórica de estos sistemas. Y en este sentido, creo que hay que hacer referencia incluso a la integración europea. Luego me volveré a referir, pero es la necesidad de integración económica la que también impulsa la creación primero de las comunidades europeas y la evolución hasta la actual Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria. Ese es el motor fundamental que subyace a este tipo de evoluciones. Luego volveremos sobre esta cuestión en algún momento. Históricamente, la primera manifestación de esa necesidad de integración se produce en torno a lo que se conoce como confederaciones. Y es sobre todo una de las cuestiones más importantes que me quiero referir hoy, porque entre nosotros, tanto en el País Vasco como en España en su conjunto, en importantes sectores políticos se habla indistintamente, bueno, confederación, federación, ¿qué más da? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Pues me gustaría situar históricamente hasta qué punto no solo no es lo mismo, sino que tiene unas connotaciones muy importantes. Pues bien, la primera manifestación de esa necesidad de integración en sociedades que tienen importantes vínculos en la base, pero que tienen también importantes elementos de diversidad, son los sistemas confederales. Y así surge los Estados Unidos, cuando se independizan las 13 colonias americanas del Reino Unido, de Inglaterra en aquel momento, surgen como una confederación que, como pueden ver ahí, dura muy pocos años. Esta va a ser una característica singular o reiterativa en las confederaciones y es su escasa duración. Les adelanto que todas las confederaciones tienen dos opciones, o bien la desintegración, que ocurre en diferentes lugares del mundo, pero no en nuestro entorno político-cultural, o la mayor integración y la superación de la confederación. Y ese es el salto a las federaciones. Las federaciones surgen, como veremos ahora, por el fracaso, por la inviabilidad, la constatación de la inviabilidad de los sistemas confederales. Los sistemas confederales son en sí mismos inviables y por tanto tienen esa doble opción extrema de o saltar por los aires y desintegrarse o integrarse en un nuevo, con una naturaleza diferente. Los artículos de la Confederación de los Estados Unidos
Inmediatamente la Guerra de Independencia termina en 1776, en 1777 se aprueban los artículos de la Confederación, no logran establecerse, aprobarse formalmente hasta 1781 y dura escasamente 8 años, menos de 8 años. Algo similar ocurre en la Confederación Suiza con sus peculiaridades históricas absolutas. Desde el siglo XIII ya algunos de los actuales cantones o de los actuales territorios ya se estaban integrando en una especie de confederación. La denominación histórica en el lenguaje en alemán, en el alemán de Suiza es Eidgenossenschaft, que es algo así como el juramento de fidelidad o el juramento de amistad. Para que vean hasta qué punto, bueno, más o menos con muchos vaivenes dura, vamos a ver algunos de los vaivenes, hasta 1848, pero realmente son los últimos años solo los que ya se han integrado todos los territorios de la actual Suiza, o prácticamente todos los territorios de la actual Suiza, y por tanto como tal confederación, tras la invasión napoleónica y el intento de un Estado unitario en Suiza, estalla y por tanto también tiene una duración de muy pocos años. Algo similar ocurre con sus peculiares características en lo que llamamos lo que conocemos como la Confederación Germánica, que acaba estallando y se separa por una parte Austria, lo que luego será lo que es el Imperio Austrohúngaro, la parte austríaca, y la creación de la Confederación Alemana del Norte en torno a Prusia, que será el germen de la actual Alemania, y algo similar ocurre en Canadá. En todos estos sistemas que utilizamos como referencia, el intento inicial, y es el resumen que les quiero hacer, el intento inicial es, bueno, vamos a unirnos en una confederación. ¿Y qué significa confederación? Dos datos simplemente, utilizando como cita los artículos de la Confederación, norteamericana. Dos elementos simplemente son suficientes para entender cuáles son los fundamentos de una confederación. Una confederación se caracteriza porque cada uno de los territorios que se integran retiene, dice el texto, su soberanía, libertad, independencia, y cualquier poder, jurisdicción o derecho que no sea expresamente delegado a la Confederación se mantiene en manos de los Estados. Por tanto, es una unión política muy débil. Solo unas pocas competencias, en concreto relaciones exteriores, ejército, y eso en ocasiones de forma dudosa o frágil. Solo unas pocas, muy pocas, son competencia de la Federación. Y en concreto, la Confederación, no tenía ni poder de establecer impuestos, ni tenía competencias en el ámbito comercial, es decir, carecía de competencias en el ámbito económico, lo que se vincula con lo que les he señalado antes. Por tanto, una unión extraordinariamente limitada y débil, porque la segunda característica que les quería decir es que en el Congreso que reúne a los... aquí habría muchas cosas que decir, quienes integran el Congreso, lo que en Estados Unidos se llamaba el Congreso Continental, son delegados de los parlamentos de los territorios, no hay una elección directa, etcétera, etcétera, y cada estado tiene un voto. Es decir, da lo mismo la población, la extensión, etcétera, todos tienen un voto y es por tanto un poder político extremadamente débil. ¿Esto qué significa? Esto muy pronto aboca a la inviabilidad de ese sistema político. En los Estados Unidos muy pronto empieza a haber importantes problemas. Ahí les pongo simplemente la referencia de un libro, el golpe de los constructores de la Federación Norteamericana. Realmente la Constitución de 1787, la Convención de Filadelfia, fue un golpe de Estado frente a los artículos de la Confederación. Se aprueba la Constitución sin respetar el procedimiento
que estaba establecido en los artículos de la Confederación para modificarlos, porque se detecta, y en ese libro bueno, pues los elementos que pone las debilidades de los artículos de la Confederación, los conflictos o las tormentas económicas en los estados, incluso hay rebeliones populares precisamente por los problemas económicos que se producían, y por tanto constatan que es inviable el mantenimiento de la Confederación, aunque habrá una importante discusión entre federalistas y estatalistas, los estatalistas intentando defender un sistema muy próximo a la Confederación, pero los Estados Unidos de hoy en día, no sé si para bien o para mal, han sobrevivido porque dieron ese salto cualitativo a la Federación. Hay que recordar que también luego, unos cuantos años más tarde, casi un siglo más tarde, algo menos, se vuelve a plantear en los Estados Unidos el mismo problema con la secesión, la creación de los Estados Confederados en el sur, y se resuelve con la Guerra Civil a mediados del siglo XIX. Algo similar, no me voy a extender, ocurre en Suiza y ocurre en Canadá. En Suiza, igualmente, tras la invasión napoleónica y la República Helvética como Estado unitario, surge un atisbo de guerra entre los cantones católicos que intentan separarse del resto de los cantones suizos, mayoritariamente protestantes, la conocida como la Guerra del Sonderbund. El Sonderbund es los cantones católicos que querían iniciar su propio camino. Visto eso, en 1847 enseguida se resuelve y ven claramente que es inviable la Confederación, y así se aprueba la primera Constitución Federal de la Confederación Suiza de 1848. Permítanme el paréntesis, hay muchos confederalistas o defensores de la Confederación que después suelen decir pero Suiza existe como confederación. Suiza de confederación mantiene exclusivamente por razones históricas, etcétera, el nombre, pero la Constitución desde 1848 se titula Constitución Federal de la Confederación Suiza, por contradictorio que pueda parecer. Lo mismo ocurre en Alemania, con un desarrollo diferente, sobre todo con la Constitución de 1871, que bueno, es federal pero es muy particular, la Constitución del Primer Reich. La Constitución de Weimar ya sí es una Constitución federal. Un paréntesis importante en relación con el debate en España, y es que la Constituyente de 1931, de la Segunda República, a la que se ha referido Juan Luis, hay un debate muy importante sobre si articular España como Estado federal o no, y Luis Jiménez de Asúa, un penalista de prestigio, que fue la persona más importante probablemente en el debate en la Constituyente, se había formado en Alemania y trajo la idea de que la Constitución de Weimar, había una corriente doctrinal en Alemania que sostenía eso. La Constitución de Weimar significaba el fin del federalismo. Y al margen de otras razones, el recuerdo histórico negativo que quedaba del fin de la Primera República y la propia situación española, etc., pero también tuvo mucha influencia junto a todos esos elementos para la opción peculiar, ese Estado integral al que se refería Juan Luis en la Constitución del 31, el hecho de esa interpretación de que el federalismo ya había muerto, como constataba la Constitución de Weimar, y por tanto había que inventarse otra cosa. Con la Constitución de Weimar y en torno a toda esta crisis a principios del siglo XX, los sistemas federales sufren una profundísima transformación con una creciente unificación, pero siguen manteniendo los fundamentos de los sistemas federales, y hoy en día a nadie se le ocurre decir que Alemania no es un sistema federal, que Suiza no es un sistema federal, que Estados Unidos no lo es, o que Canadá o Bélgica no lo es. Por tanto, la primera conclusión a la que les quería llevar es que los sistemas federales actuales
son la solución a la inviabilidad de las confederaciones. Y en nuestro entorno político, cultural, jurídico, no pervive ningún sistema confederal, y ahora me referiré a la Unión Europea. Un inciso sobre un debate que se produjo aquí con ocasión de un artículo de un parlamentario, de un europarlamentario del Partido Popular, Javier Zarzalejos, viniendo a decir que, bueno, venía a decir que en España el federalismo no triunfaba, no podía triunfar porque el menú federal no gustaba a nadie, o no gustaba a una mayoría. Bueno, en todos estos sistemas que les he ido recorriendo, la opción federal no tenía un respaldo mayoritario inicial en ninguno de ellos. Es decir, tampoco en ninguno de estos países el menú federal gustaba a una parte importante de la sociedad. Llegan a la federación cuando ven que todas las otras dos opciones, la opción unitarista que había en todos estos países, había quien la defendía, bueno, quizás menos en Estados Unidos, era inviable porque era incapaz de canalizar adecuadamente el respeto a la diversidad existente en el país, y la constatación de la inviabilidad asimismo de una confederación en la que cada territorio mantuviese una importante soberanía, una importantísima soberanía, con una estructura muy débil común. Y por tanto llegan a la aceptación del sistema federal al ver que cualquiera de las otras opciones les lleva al desastre y les impide convivir. Es decir, les impide compartir el menú, por seguir con esa imagen. Y por tanto llegan a la conclusión de que aunque el menú federal no era el que hubiesen pedido a la carta a cada uno de ellos, era el único en el que podían confluir para configurar un menú conjunto y compartido en el que todos pudiesen seguir en la mesa. Y no les ha ido mal, habrá que concluir, o no les ha ido muy mal, en la medida en que en estos países se ha garantizado entre siglo y medio y 2 siglos, o más de 2 siglos en el caso de los Estados Unidos, de un sistema democrático más o menos sostenible. Bueno, ahí les hacía alguna referencia, pero no voy a entrar en ella. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Porque hay algunos que a esta conclusión que yo les he sacado dicen, bueno, pero la Unión Europea es un sistema confederal. Pues bien, la Unión Europea es un ente político absolutamente singular. Absolutamente singular porque es una unión de estados nacionales fuertemente arraigados en la historia, con una fortísima identidad nacional, con una fortísima, en prácticamente todos los casos, trayectoria histórica propia, con radicales diferencias lingüísticas, etcétera, etcétera, y su fuente son tratados internacionales. Por tanto, son las características propias de un sistema plenamente confederal. Pues bien, ni tan siquiera la Unión Europea es un sistema plenamente confederal, sino que tiene importantes elementos federales que han ido reforzándose en su evolución histórica, de tal forma que en estos momentos tenemos una combinación de elementos confederales y elementos federales en la Unión Europea. Y entre los elementos federales, sobre todo, están las políticas comunes, que han ido ampliando su campo de acción, y sobre todo un actor fundamental, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha ido configurando el sistema jurídico de la Unión como un sistema fuertemente federal. Como un sistema jurídico autónomo, la creación del principio de primacía, el principio de efecto directo, etcétera, etcétera. Posteriormente, la Declaración de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, un proceso de creciente federalización que no ha concluido con la exclusión de los elementos confederales, al menos de momento, no sé si lo hará en el futuro, pero lo que quería decir en conexión con la conclusión a la que les había intentado llevar
es que ni tan siquiera en una integración supranacional como la de la Unión Europea, en la que se dan todas las características propias que avalarían el mantenimiento de un sistema confederal, la pervivencia de la Unión Europea hubiera sido posible manteniéndose estrictamente como un sistema puramente confederal. Y algunas orientaciones precisamente ponen de manifiesto que en esa evolución hacia una creciente federalización nos encontramos que parte importante de los problemas de incapacidad de afrontar determinadas decisiones en la Unión Europea en muchos casos tienen que ver precisamente con esos residuos confederales. Por tanto, históricamente en nuestro entorno nos encontramos con que el sistema federal es la única forma exitosa de combinar unidad y protección de la diversidad. Y en este sentido, cuando se discute una de las cuestiones que entraremos un poquitín, un debate que hay en ciertos círculos entre si España, el sistema autonómico, es un sistema federal o no es un sistema federal, se suele decir, bueno, hay tantos sistemas federales como hay tantos federalismos como sistemas federales hay en el mundo. Bueno, no relativicemos hasta el extremo. Es verdad, especialmente los politólogos meten en el mismo saco, por poner dos ejemplos extremos, Suiza y Etiopía o Nigeria, y todos los consideran como estados federales. Muchos de estos politólogos entienden que España forma parte de los sistemas federales, otros lo definen como un sistema cuasi federal, en gran parte federal pero con defectos. Bueno, yo creo que por una parte no es aceptable, a mi juicio, relativizar tanto qué es un sistema federal como para poder meter todos esos sistemas en el mismo saco, y en todo caso me parece que, claro, no es lo mismo en el supuesto de que se quiera configurar el sistema autonómico como un sistema sólido, que supere los problemas que tiene en la actualidad, a qué federalismos tomamos como referencia. Bueno, ¿queremos tomar Etiopía como referencia del federalismo al que queremos ir, en caso de que queramos ir, o Nigeria, o tenemos otros federalismos en los que se ha conseguido garantizar en un contexto plenamente democrático esa combinación entre integración y respeto o protección de la diversidad? Y por tanto, creo que ni hay que caer en ese relativismo tan extremo, ni por otra parte hay que ponerse tan estrictos como para decir, bueno, esto es un camino, cada país tiene sus peculiaridades, sus propios problemas, y la cuestión es, con los referentes que nos da los sistemas políticos comparados, ver cómo resolvemos de la forma más adecuada nuestros propios problemas, para lo que, a mi juicio, solo tenemos a mano los sistemas federales que han demostrado mayor solvencia en la forma de resolver y de afrontar estos problemas, y por tanto, en qué forma necesitamos en nuestro país articular ese autogobierno territorial con ese gobierno compartido. Bueno, hay dos citas de Tocqueville que me suele gustar. Tocqueville, cuando hizo un viaje en el entorno de la Revolución Francesa, no en los primerísimos momentos, hizo un viaje a Estados Unidos para estudiar el sistema penal norteamericano. De aquel viaje trajo una experiencia y publicó un libro magnífico, que es La democracia en América, en el que nos explica cómo ve él en aquellos momentos, siempre por comparación a la Francia revolucionaria que él tenía como experiencia personal, cómo ve el sistema norteamericano. Y desde luego el sistema federal, que fue una invención de los norteamericanos, le deja asombrado y le deja enamorado. Y dice, quizás un poco excesivamente, bueno,
un poco, no me sale ahora el término. Dice que el federalismo es el sistema que es capaz de unir las ventajas de la grandeza de los grandes países y de las virtudes de las pequeñas naciones. Es decir, pero se trata en cierta medida se trata de algo así, de decir, bueno, cómo afrontamos los retos de la realidad con una unión suficientemente grande que nos permita afrontarlos con posibilidades de éxito, sin perder al mismo tiempo esa felicidad de las pequeñas naciones, ¿no? Y por tanto, dice él que la Unión Norteamericana es libre y feliz como una pequeña nación y gloriosa y fuerte como una grande. Tengamos en cuenta que esto lo dice en la primera mitad del siglo XIX. Pero también nos advierte que el federalismo es un sistema complejo, es un sistema complicado, y dice que no se ha dado a todos los pueblos la capacidad de beneficiarse de aprovechar esos beneficios del sistema federal. Bueno, por tanto, y al mismo tiempo, como les decía, nos advierte sobre las dificultades que él creía que tenía el sistema federal como un sistema complejo que exigía el uso diario de las luces por parte de la ciudadanía, venía a decir. Y ya en aquellos tiempos algo hace una reflexión que, bueno, para que veamos que no es solo algo que hayamos descubierto o que ocurra en la actualidad. Dice que en general son las concepciones simplistas, podríamos decir, las que se apoderan del espíritu del pueblo. Una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá siempre más poder en el mundo que una idea verdadera, pero compleja. La política actual un poco nos muestra cómo esta reflexión de Tocqueville ha llegado a unos niveles y a su juicio esto era el sistema federal, una idea acertada pero compleja y por tanto difícil. Me he vuelto a... Bueno, tenemos que tener en cuenta en este sentido una reflexión cuando les decía que cada país tiene que encontrar su propio camino y por tanto es necesario inspirarse en otras experiencias, pero no se pueden no se puede agarrar el rábano por las hojas y trasplantar instituciones sin más a un país diferente. Y Francesco Palermo, un estudioso italiano del federalismo, dice que el federalismo es profundamente contextual, es decir, depende en cada país del contexto, de las circunstancias de ese país, profundamente contextual respecto a cómo alcanzar ese objetivo de conseguir un poder mejor organizado y más inclusivo, de forma que acomode las diferencias, el pluralismo territorial y, cuando sea necesario, el pluralismo cultural u otras formas de pluralismo. Ese es el reto del federalismo. Por tanto, como les intentaba decir, no se trata de un debate puramente terminológico, sino se trata de conseguir cómo garantizar, amparar y respetar esa diversidad con el logro de los bienes que requiere la integración fundamentalmente económica, pero también política, y por tanto se trata de cómo combinar una consistente autonomía territorial con un reconocimiento de la diversidad. Y aquí nos encontramos con un problema esencial. Bueno, ¿qué pasa en aquellos sistemas, como en parte podría ser el nuestro, en los que esa diversidad hace muy difícil esa combinación entre el respeto de la diversidad manteniendo la unidad? Y en concreto, cómo afrontar
cómo afrontar los retos que se han producido en diferentes países de nuestro entorno y también en el nuestro, cómo afrontar el reto de las demandas secesionistas, es decir, de aquellos que defienden para su territorio exclusivamente la protección de la diversidad sin aceptar la necesidad de la integración en el país. Un prestigioso politólogo canadiense, Will Kimlicka, tiene un texto en el que precisamente aborda esta cuestión. Dice, bueno, ¿es el federalismo una alternativa viable a la secesión? Y él llega a una primera conclusión a la que podemos llegar todos, y es que el federalismo no tiene respuesta a la secesión de un territorio que forma parte de la federación. Ese es un argumento que aquí se repite mucho, no solo por los nacionalistas, sino también por, iba a decir antinacionalistas, no sé si es la mejor definición, no nacionalistas, gente que se opondría a la secesión, etc. Es muy recurrente un argumento, yo llevo años y años escuchándolo sin capacidad de convencer de lo contrario. Un argumento recurrente, es decir, bueno, el federalismo no resuelve el problema porque no satisface a los nacionalistas que no quieren federalismo. La opción federal no trata de convencer a los nacionalistas como tales, es decir, a los partidos nacionalistas o a aquellas personas que, considerándose profundamente nacionalistas, no aceptan la integración política o no aceptan como una solución válida para ellos o la integración en un sistema político que integre a otros territorios, en un Estado que los integre. Pero Will Kimlicka, a pesar de esa primera conclusión, tiene que aceptar finalmente, bueno, ¿y qué otra alternativa? Salvo la de aceptar la secesión, no hay ningún otro fundamento, ninguna otra plataforma desde la que afrontar con posibilidades de éxito el reto que plantea el secesionismo si no es desde un sistema federal profundamente respetuoso de la diversidad. Y eso conecta con nuestra realidad. Claro, me voy a referir solo al País Vasco, pero lo podríamos hacer también respecto a Cataluña. Esta es acaba en 2018, pero es una serie histórica muy larga del Euskobarómetro que ya no se publica, ya no se realiza, y es una pena. Luego pondré un dato más actual, pero nuestra realidad realmente pone de manifiesto una cuestión, y es que quienes están radicalmente en desacuerdo con esa integración en nuestra sociedad son una minoría que se sitúa en torno al 20 y algo %. Y por el contrario, hay un reto de articular una mayoría cualificada, una mayoría cualitativa importante, entre aquellos que están satisfechos con la autonomía tal y como está en la actualidad, que se sitúa más o menos, ahora veremos un dato más actual, digamos en torno al 40%, y quienes dentro de ese mismo sistema de integración desean una mayor autonomía, que, bueno, permítaseme que sitúe eso en una vaga idea de federalismo. No sé si es plenamente legítimo hacerlo, pero bueno, creo que ahí nos podemos situar. Y entre esos dos sectores sociales, en Euskadi rondamos el 70%, históricamente, 60 y pico, 70 y algo %. Por tanto, ese es el terreno de integración de una cualificada mayoría de la sociedad. Los datos de Euskobarómetro, el último de Euskobarómetro, viene a situar también cerca del más del 65% entre quienes están satisfechos con ese 34,4%, quienes me gustaría que el País Vasco conservara la misma autonomía que tiene en la actualidad, preguntan ellos,
y un 32,4% me gustaría que el País Vasco tuviera más autonomía que en la actualidad. Pero me gustaría que el País Vasco fuera un Estado independiente, lo sitúan ahora en el 14,7%. Quiero decir que la cuestión es, el federalismo no satisfará a los convencidamente independentistas. Ese 14 o 20 y tantos por ciento me es indiferente, el orden de magnitud no cambia. Entre ese 15 y 20 y algo por ciento, bien, esos nunca se sentirán satisfechos con un sistema federal de integración. Pero si articulamos un sistema federal solvente, ese 60 y tantos, 70% se sentirá suficientemente satisfecho. Y eso es lo que nos pone de manifiesto. No he traído aquí hoy, porque si no se iba a alargar mucho la charla, pero una experiencia similar conocemos en Quebec, dentro de Canadá, y en Escocia, dentro del Reino Unido, que son los dos referentes internacionales donde ha habido demandas secesionistas. Y algo parecido, con unos porcentajes un poco más débiles, por la coyuntura de estos últimos años, pero yo creo que fueron mayores antes y creo que volverán a ser mayores pronto. Lo mismo podríamos decir de Cataluña. Por tanto, esos no serán nunca convencidos, pero una mayoría cualificada de la sociedad sí estará cómoda en ese entorno de integración. Y es que nuestra realidad es muy peculiar, es muy compleja frente a lo que algunos suelen hacer cuando leen exclusivamente los resultados electorales al Parlamento Vasco sin tener en cuenta la comparación con las generales, la diferencia de abstención en unas y otras, lo que yo en un momento, ahora habría que matizarlo, llamé rollercoaster, la montaña rusa de los resultados electorales en el País Vasco. Claro, solo vasco se siente en torno a un 30%, mientras que se siente tanto vasco como español, es decir, dos identidades nacionales no incompatibles, está en torno al 60%. Claro, por tanto, esos son los datos que tenemos que tener en cuenta. También aquí, no he encontrado la de 2018, pero se mantiene igual. Los del Euskobarómetro ya no hacen esta pregunta, pero yo creo que se mantiene con pequeños altibajos históricamente, se mantiene igual. Y claro, nacionalistas, prácticamente la sociedad está dividida entre quienes se declaran nacionalistas y quienes se declaran no nacionalistas, con pequeños vaivenes. No sé qué vaivenes habrá ahora, pero se mantienen en los mismos términos cualitativos prácticamente podemos decir que mitad y mitad. Por tanto, esa es la sociedad a la que tenemos que tratar de dar respuesta. Y se encuentran satisfechos con el actual sistema autonómico hasta 2012, pero tampoco han cambiado los datos. Más del 60%, a pesar de que algunos, de que hay personas que desean más autonomía, pero se encuentran suficientemente satisfechos, una parte importante de esas personas se encuentran suficientemente satisfechas con la autonomía actual y nos encontramos en torno, un poco por debajo del 80%, el 70 y tantos %, y esa es por tanto la realidad en la que tenemos que tratar de dar una respuesta y no unas interpretaciones sobre unos resultados electorales en una coyuntura determinada y para una institución determinada con unas competencias determinadas en una confrontación política de unas características muy singulares, las conclusiones que se tratan de ahí. Una mayoría aplastante del Parlamento Vasco en la actualidad es nacionalista. Bueno, pero hay que ver si unas políticas en términos estrictamente de ese nacionalismo serían seguidas por esta sociedad que reflejan estos análisis sociológicos. Y una última cuestión ya para terminar esos elementos que les quería echar encima de la mesa.
para poder reflexionar una cuestión sobre la que también se está debatiendo, se está discutiendo mucho en la actualidad, el reconocimiento nacional. Bueno, ¿qué es el reconocimiento nacional y qué consecuencias tiene en ese contexto en el que he señalado y sobre todo en el contexto de los sistemas federales? ¿Hay reconocimiento nacional de esos territorios, de esas sociedades en esos sistemas federales? Bueno, la verdad es que unos pocos utilizan ese referente nacional. Tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente es una idea europea en su formulación moderna, con profundas modificaciones en su evolución histórica, con un significado en la Revolución Francesa en la que nación significaba una cosa, y sobre todo la realidad, la compleja realidad, la imbricación de pueblos en el centro y el este de Europa. Y a partir de ahí surge, sobre todo en el periodo de entreguerras, surge esa idea de lo que se llamó el principio de las nacionalidades, la reclamación nacional. Bueno, hay que decir que aunque algunas personas algunos académicos suelen decir que el presidente Wilson en los tratados de paz y en las conferencias de paz aplicó el principio de las nacionalidades, eso no es cierto, simplemente lo que aplicó fue cómo la desintegración de los tres grandes imperios, el Imperio Otomano por una parte, el Imperio Ruso por otra y el Imperio Austrohúngaro por otra, cómo reconfigurar el mapa del centro y el este de Europa a partir de la desintegración de esos tres grandes imperios. Pero Europa central y oriental estaba tan imbricada, las relaciones entre comunidades o la distribución territorial de las comunidades estaba tan imbricada que era un problema irresoluble. Hay una cita que me he traído hoy de Tony Judt en su libro Posguerra, en la que, hablando de la Segunda Guerra Mundial, la Europa de la posguerra, la posterior a la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, más o menos, no recuerdo exactamente no voy a decir literalmente la cita, pero más o menos viene a decir, bueno, ahora la mayoría de los europeos vive entre los suyos, vive en su pueblo, vive con su gente. Simplemente ha sido necesario el holocausto, transferencias de poblaciones, aniquilación de poblaciones, guerra, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente han sido necesarias esa serie de cosas, pero ahora ya cada uno vivimos entre los nuestros. A pesar de eso, a pesar de lo que ocurrió en el periodo de entreguerras, con intercambios de poblaciones, que trae a la mente lo que ahora, la barbaridad que ahora se pretende en Gaza, esa barbarie ya se experimentó en la Segunda Guerra Mundial. Y permítanme que les recomiende una novela que precisamente habla de las transferencias, de los intercambios de poblaciones. Didi Sotoriou, una griega que fue dirigente del Partido Comunista griego, griega de Asia Menor, es decir, de la actual Turquía, fue una de las desplazadas en los intercambios de población entre Grecia y Turquía en el periodo de entreguerras, y en una novela magnífica, Tierras de Sangre, publicada en Acantilado, explica lo que hay detrás, la barbarie que hay detrás de una medida de ese tipo, que es algo que se pretende aplicar ahora en Gaza y que esperemos que no sea posible. Bueno, la cuestión es que hay países, y voy a intentar concluir, hay países en los que se reconoce con cierta naturalidad esa utilización del término nación, aunque rechina un poco en muchos de ellos, pero se utiliza en el puro discurso político, en el puro lenguaje político. Y tenemos dos ejemplos, el de la moción que se aprobó en 2006, a finales de 2006, en la Cámara Baja del Parlamento Federal Canadiense, que reconocía que Quebec, los quebequeses y las quebequesas forman una nación dentro de un Canadá unido. Y en el lenguaje político en el Reino Unido, David Cameron, el primer ministro de infausta memoria, utilizaba habitualmente una frase
que luego ya se utiliza mucho menos, pero David Cameron la utilizaba mucho, que era "We are 4 nations in a single country". Somos 4 naciones en un país unido, en un único país. Pero lenguaje político. Por tanto, el reto es ¿qué significa reconocimiento nacional? Hay que reconocer que en España hay importantes sectores políticos que les sale sarpullido en cuanto se utiliza el término nación para otra cosa diferente al conjunto del pueblo español. Precisamente por el problema en el centro y el este de Europa, en el Consejo de Europa ha habido una importante reflexión sobre qué significa nación. Bueno, y encaja más en ese concepto cultural, lingüístico, etcétera, de un grupo con unas características lingüísticas, históricas, culturales, etcétera, etcétera, pero el intento es desligarlo radicalmente de la idea de soberanía a la que lo vinculó la idea de nación en términos radicalmente diferentes la Revolución Francesa. Y en una reflexión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya de 2005, ya de hace unos cuantos años, se dice por una parte, y es algo que en el ámbito académico sobre minorías nacionales, concepto de nación y de minoría, ya en el ámbito académico hacía mucho tiempo que se había llegado a la conclusión de que es imposible un concepto generalmente aceptado tanto de minoría como de nación. Y eso es algo que dice la Asamblea Parlamentaria de Europa, dice que es difícil, si no imposible, llegar a un concepto de nación aceptado de forma generalizada, de forma común, y por tanto la reflexión que hace el Consejo de Europa es un repensado y modernizado concepto de nación. Desvinculado, ¿qué quiere decir ese repensado y modernizado concepto de nación? Que no tiene nada que ver con el ejercicio de la soberanía política. Y siguiendo esa, bueno, en esa misma reflexión, el Consejo de Europa viene a decir, bueno, el sentimiento nacional es, o la concepción de nación es un sentimiento personal, de personas que consideran que pertenecen a una nación. Punto. Y ese sentimiento tiene que ser absolutamente respetado. No pasa nada, tiene que ser absolutamente respetado que haya personas que se consideren nacionales vascos, unos de forma compatible con la nación cívica española y otros de forma no compatible con ella. Pero, dice, significa, ese sentimiento nacional significa que esas comunidades o minorías nacionales deben gozar de sus derechos en orden a preservar, expresar e impulsar su identidad nacional. Y siguiendo esa línea, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales de la Cámara de las Regiones del Consejo de Europa aprobó una conocida resolución en 2013 sobre las regiones y los territorios con especial estatus en Europa, y viene a decir que ese reconocimiento de la identidad nacional se tiene que materializar exclusivamente en un reconocimiento de una autonomía política territorial dentro del Estado. Por tanto, los términos en que nosotros nos encontramos con mayores o menores problemas que hay que afrontar, pero este es el entorno que les quería plantear como base de reflexión. Por tanto, en conclusión, creo que si por una parte tenemos que afrontar seriamente los problemas que plantea el sistema autonómico, que han sido muy fructíferos para los sectores políticos que han descalificado el sistema autonómico como un sistema válido y han tratado de justificar sobre ello las demandas de secesión o de confederalización, hay que afrontar seriamente la resolución de esos problemas. Para afrontarlos no tenemos otros referentes que nuestra historia o los sistemas federales de nuestro entorno, siendo conscientes que tenemos que adaptar las soluciones a nuestras circunstancias y, por tanto, si bien es cierto que de esa forma
no se podrá convencer a los independentistas irredentos de que es un sistema suficientemente satisfactorio, sí creo que tiene posibilidades de convencer a una mayoría cualificada de la sociedad, tanto en Euskadi como en Cataluña, como en otros territorios, de que es un sistema suficientemente satisfactorio. Ya les digo que las experiencias tanto en Quebec como en Escocia alumbran directamente esta vía y la prueba, aunque no ha desaparecido el independentismo en ninguno de esos territorios y puede volver a florecer si hay torpeza. También suelo utilizar otra cita que me he traído hoy de una analista política canadiense a quien yo sigo con mucho interés, Chantal Hébert, que dice que el referéndum de 1995 en Quebec no hubiese sido posible sin los furores que provocó el fracaso del acuerdo del lago Meech, en que se intentó una reforma constitucional para acomodar Quebec como sociedad distinta, que sin eso no se hubiese producido ese... ella utiliza el término inglés hipo, ese momento de hipo del nacionalismo. Y el independentismo quebequés pensaba que cuando se quedó a 7.000 votos de la victoria del sí, pensaba que la victoria del sí estaba a la vuelta de la esquina. El desarrollo del federalismo canadiense ha llevado radicalmente. En estos momentos es un partido parlamentariamente marginal, no políticamente marginal, porque sigue teniendo un importante apoyo y podría volver a tener mejores resultados electorales, pero hay una prueba evidente. En las elecciones de 2013, yo además en aquel momento estaba en Quebec haciendo una estancia, la primera ministra de Quebec, del Parti Québécois, las encuestas le daban, estaba en un gobierno minoritario, algo que en otros sistemas democráticos, aunque nosotros estamos acostumbrados a ello, gobierno minoritario se llama aquel que no tiene una mayoría absoluta, bien sea en solitario o en coalición, en el Parlamento, y por tanto eso pone muy nerviosos en esos sistemas y suelen intentar eludirlo siempre, salvo periodos muy pequeños de la práctica política. Pues bien, las encuestas le daban unos resultados, unas perspectivas de conseguir la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de Quebec, y entonces adelantó las elecciones, cuando llevaba 18 meses de gobierno. Adelantó las elecciones, pero puso en una circunscripción, puso a un candidato, a un magnate de los medios de comunicación francófonos, Carl Pierre Peledot, y la primera afirmación que hizo este señor cuando se le presentó como candidato por parte del partido fue decir que por supuesto él era independentista y que si ganaba el Parti Québécois habría un tercer referéndum en Quebec, y inmediatamente las expectativas de voto del Parti Québécois cayeron en picado y el Parti Québécois quedó en tercer lugar en las elecciones. Quiere decir que incluso un sector importante, y esto está analizado sociológicamente, un sector importante de quienes se consideran independentistas en Quebec no quieren volver a oír hablar de un tercer referéndum. Y eso esta comentarista, y con esto termino, esta comentarista política quebequesa, un viejo artículo en el Toronto Star, dice, bueno, si se pregunta a la gente francófona de Quebec si es católica, de forma aplastante le responderán que sí, pero solo practica en 3 ocasiones en la vida: en el bautismo, en el matrimonio y en el funeral. Si preguntan a gente francófona quebequesa si son soberanistas, la inmensa mayoría le responderá que sí, pero solo practican una vez al año, el día de la Fête Nacional. Pero luego no tienen problemas de votar a otros partidos federales, etcétera, etcétera, y eso explica la marginación parlamentaria del Parti Québécois. Bueno, pues esto era lo que les quería echar encima de la mesa y como motivo para la reflexión. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia.
Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Hay dos personas, una por ahí y otra por acá. Muchas gracias por esta excelente conferencia, Alberto. Y yo quería, ya que has hablado sobre el asunto de una nación que actualmente está en el candelero y que está en discusión, el concepto de nación, muy controvertido, porque claro, la Revolución Francesa nos dejó un concepto completamente podrido. O sea, cuando anteriormente, cualquiera que lea literatura anterior a la Revolución Francesa se da cuenta que cuando se habla de nación se habla de otra cosa. Nación es una palabra que viene del latín y que quiere decir nacimiento, es decir, o lugar donde se ha nacido. Tiene que ver con tus ancestros, con tus orígenes, prácticamente del grupo humano en el cual tú tienes tu parentela. Y de ahí una nación. Y yo creo que igual en esa reflexión cabría retomar ese concepto inicial para despolitizarlo un poco y hacerlo así menos instrumental para las políticas que nos parecen un poco difíciles. No sé si podría ser una interesante. ¿Contesto o hacéis una? Sí, efectivamente, bueno, encontrarse a viejos compañeros universitarios siempre es un placer. Efectivamente, ese es el intento que hace el Consejo de Europa y lo que hay detrás de la declaración de la Cámara Baja del Parlamento Federal. Es decir, bueno, en Canadá es evidente que hay una importante minoría francófona, aunque políticamente tienen una mentalidad muy anglo. También en Quebec el sistema político es anglosajón, pero tienen tanto una tradición lingüística, tienen una lengua, una tradición cultural, una tradición jurídica. Canadá hay dos sistemas jurídicos, el common law en toda la parte, en todo el resto de Canadá, y el civil law en Quebec. Y por eso hay 3 jueces en el Tribunal Supremo que tienen que proceder de Quebec. Históricamente se hizo con la justificación de que dominasen el civil law y no solo el common law, pero en la actualidad tiene también una virtud de presencia de francófonos en el Tribunal Supremo de Canadá. Es evidente, no solo hay minorías francófonas en Quebec, pero en Quebec cuando se produce la Revolución Tranquila en los años 60, que es donde realmente se da el gran cambio político, cultural, etcétera, en Quebec, el 80 y tantos, 90% de la gente de Quebec no hablaba más que francés. Y todavía el año pasado, en la última estadística que consulté, hay un 40% de personas en Quebec que no saben más que francés, que no hablan más que francés. Es decir, es evidente que hay diferencias culturales. En el centro y el este de Europa, el entrecruzamiento, claro, hay minorías húngaras por la propia dinámica que tuvo el Imperio Austrohúngaro, hay minorías germánicas o alemanas y minorías húngaras por los diferentes territorios o los diferentes actores países que formaron parte del Imperio Austrohúngaro. Son los descendientes de las élites políticas del Imperio Austrohúngaro, tanto en el Reino de Hungría como en el Reino de Austria. Pero están tan entremezcladas que es imposible. Ese fue el intento y el desastre, o gran parte de los desastres que se hicieron tras el final de la Primera Guerra Mundial, de intentar hacer sociedades homogéneas. En Europa, en el centro y este de Europa, es imposible. Por tanto, ahí hay una connotación diferente, que es el país pariente, o el país hermano, el país, bueno, en la terminología esta se traduciría como país pariente. Es decir, las minorías húngaras tienen Hungría, las minorías germánicas tienen Austria, tienen Alemania. La cuestión tiene unas connotaciones políticas más importantes. Y en ese sentido se empieza a hablar de minorías nacionales en Europa. Lo que ocurre es que luego, algo que no se pensaba en aquellos momentos, también en Europa occidental hay pueblos
hay comunidades con características culturales, lingüísticas, etcétera, diferentes, que en un momento determinado empiezan a decir, bueno, nosotros también somos nación, y surgen partidos nacionalistas. Entonces la cuestión, el reto es cómo, una vez que se ha visto a dónde dirige esa identificación de nación con ejercicio de la soberanía, que procede, como bien decías, de la Revolución Francesa, pero con un concepto de nación radicalmente diferente, que no tenía que ver con estas características, sino aquellos que estaban llamados a decidir políticamente, porque no todo el pueblo constituía la nación. La cuestión es cómo llevar esto por un sendero de razonabilidad. Y por eso decía yo que, por una parte, bueno, esa negativa, esa reacción absolutamente visceral que hay en importantes sectores en España a que se utilice ese término nación, yo creo que eso es hora de ir flexibilizando, bueno, pues en el sentido que decía el Consejo de Europa, pues bueno, pues si hay vascos que se consideran miembros de la nación vasca, pues bueno, pues que se consideren, o si hay catalanes, que se consideren. Pero al mismo tiempo, por la otra parte, asumir que la historia, hoy por hoy, no sé si volveremos a repetir algunos momentos históricos, pero hoy por hoy ha puesto de manifiesto el riesgo a que eso lleva. Con los datos que he traído hoy, claro, en la realidad social vasca, pensar la imposición de un único concepto de nación incompatible con el sentimiento igualmente de pertenencia a España de una parte importante de la población es una locura. Entonces, creo que en la dirección que tú planteabas, creo que es el momento de flexibilizar y de asumir un punto de encuentro. Hay comunidades con características lingüísticas, culturales, etcétera, que las conforman de forma diferenciada, y por tanto esa es una realidad que hay que aceptar y que cada uno se identifique como quiera, pero tenemos que aceptar que eso hoy por hoy hay que desvincularlo radicalmente de la pretensión del ejercicio de la soberanía, bien sea para reclamar la independencia o para reclamar un estatus confederal dentro de un sistema, que creo que no pueden ir las cosas por ahí en ningún sentido. Entonces creo que por ahí tiene que ir el punto de encuentro, flexibilizando una y otra actitud que yo creo que se han demostrado en la realidad que no tienen vía de salida razonable, salvo la de que nos volvamos a enfrentar en una guerra unos con otros a ver quién gana, ¿no? Oye, la verdad es que me ha gustado la conferencia. Sobre todo me ha gustado cómo has enfocado estos términos que ahora estamos hablando de confederación, federación, nación. Es que el tema de la nación, en mi opinión, has dicho que es un concepto de, más bien, sentirse de sentimiento, más bien es una sensación de sentimiento, que si no está acompañado con una autonomía política, pues claro, el tema de los sentimientos y de los mitos se pueden adornar y de llenar de cualquier cosa. Y ahí es donde viene el conflicto. Unos lo llenan de un patriotismo de un lado y otros de un patriotismo de otro, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería es, cuando aquí se configuró el Estado de las Autonomías, se dividió el país, las fronteras que se dividieron en las autonomías. Yo no sé muy bien por qué se dividieron, porque cuando yo estudiaba eran de una manera, luego fueron de otra y tal. Y no lo sé si eso fue... Creo que no sé hasta qué punto eso ha generado conflicto. Yo creo que no ha habido ningún conflicto en eso. Lo que sí ha habido conflicto, y lo hemos visto, que no lo has tocado, es el tema catalán, ¿no? Con el tema catalán hay lo que todos hemos conocido, y luego eso se ha judicializado, ¿no? Se ha llevado a la justicia y tal, ¿no? Ahí está un poco el conflicto de encajar, cómo se encaja esas aspiraciones, no sé si eran secesionistas o independentistas, con el Estado que ahora tenemos. Yo creo que ahí está el conflicto. Sí, bueno, no he entrado
específicamente en el tema catalán, pero bueno, lo que yo he planteado es más o menos el telón de fondo de todos esos procesos. Y el problema del procés catalán, bueno, ha habido muchos problemas, pero por una parte, los análisis demoscópicos ratificados por los resultados, tanto electorales como en los diferentes referéndums, consultas, etcétera, que hubo 2014, 2017, las elecciones plebiscitarias de 2015, etcétera, etcétera, y yo esos datos los he analizado y he hecho tablas con esos datos, ponen de manifiesto que es verdad que hubo una movilización impresionante de la sociedad catalana, eso no cabe duda, que además durante toda la primera parte del proceso prácticamente no hubo personas relevantes socialmente, personas relevantes en la sociedad catalana que se manifestasen públicamente en contra del procés, mientras que hubo muchísimas que se manifestaron a favor. Pero el proceso, la demanda de independencia nunca llegó a tener una mayoría, ni tan siquiera una mayoría del electorado. Es más, del punto álgido que los partidos que luego se declararán claramente independentistas logran en las elecciones de 2012, que es cuando por primera vez el programa electoral de Convergencia y Unió plantea más o menos el derecho a autodeterminación. Tampoco he querido entrar en el derecho a autodeterminación porque nos hubiese tenido aquí algo que, bueno, lo dijo el Tribunal Supremo de Canadá en el dictamen sobre la secesión de Quebec, porque los independentistas quebequeses alegaban ser titulares, Quebec titular del derecho a autodeterminación, hizo una construcción académicamente intachable sobre la construcción que ya existía en el ámbito académico sobre qué ámbito de aplicación tiene el derecho a autodeterminación y cómo a un pueblo como Quebec, con independencia de que se aceptase su definición como pueblo, no le era aplicable el artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y recientemente el Tribunal Supremo del Reino Unido, en un dictamen también planteado en relación con una nueva ley que se pretendía aprobar en el Parlamento de Escocia para un nuevo referéndum sin autorización de Westminster, sin autorización del Parlamento británico, el Tribunal Supremo del Reino Unido vuelve a repetir, haciendo referencia precisamente al dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, la misma construcción. Por tanto, el problema se trata del arrastre social que lograron los partidos independentistas de convencer a una parte importante de la sociedad de que los problemas del Estado autonómico, del sistema autonómico, hacían que este sistema no fuese una opción viable. Hay que tener en cuenta que se produce en plena crisis financiera y tras el rechazo de ese pacto fiscal que propuso Artur Mas, y en ese contexto logran convencer a una parte muy importante de la sociedad catalana de que el sistema autonómico no es una solución aceptable para Cataluña. Pero no logran convencer a la mayoría del electorado catalán. Y por tanto nos encontramos precisamente con esa situación de bloqueo en la que los partidos nacionalistas no se convencen o no aceptan ser convencidos de que no hay otra opción viable para el conjunto de la sociedad que un sistema federal idóneo, y por tanto, pero tampoco convencen a la mayoría de la sociedad de que la independencia es la solución idónea. Claro, en un bloqueo de ese tipo, históricamente, eso daba lugar a una guerra. Una guerra civil en Cataluña para dilucidar quién gana, o un intento de resolver los problemas
del sistema autonómico de forma que, como ocurrió en Quebec y como ocurrió en Escocia, cuando se afronta la reforma del sistema y se entra a tratar de resolver aquellos elementos que son los que han sido más importantes para lograr convencer a una parte importante de la sociedad de que la independencia era la opción, con independencia de los engaños que hay entre medio, con la pregunta, etcétera, que no vamos a entrar ahora, esas dos experiencias demuestran que cuando se afronta esa reforma, una parte importante de quienes han acabado respaldando el independentismo se sienten satisfechos y se retiran de esa opción. Hay que tener en cuenta que en Cataluña la inmensa mayoría de ese 48%, etcétera, del electorado que llegó a apoyar la secesión, la independencia, la inmensa mayoría en Cataluña eran independentistas muy recientes. Es decir, la posibilidad de incidir sobre ellos yo creo que es muy grande si se actúa políticamente bien. El problema es el de aquellos entre quienes se oponen, o aquellas personas entre quienes se oponen a la solución independentista, de aquellas personas que ven el nacionalismo como un bloque compacto e inamovible. El federalismo, la reforma, profundización federal del sistema autonómico no sirve porque los nacionalistas nunca se van a aceptar el federalismo. Pero bueno, ¿y quién ha dicho que ese conjunto de electorado es compacto, es inamovible y no se puede incidir sobre ellos? El gran éxito del nacionalismo en Cataluña, del independentismo en Cataluña, fue precisamente pensar que el electorado no estaba estancado, no era compacto y no era inamovible en sus posiciones, y que se le podía ganar. Y por eso plantean un reto político, mientras que, por la otra parte, durante años, desde 2012, no hubo confrontación con argumentos políticos frente al independentismo, y se le dejó campar por sus respetos, porque como a los nacionalistas nunca les vas a convencer, bueno, pero es que dentro de esas personas que apoyaban en un momento determinado la solución independentista, había personas de muy diferente signo y sobre las que se podía incidir de muy diferente manera. No sé si le he respondido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta charla. La pregunta igual es un poco tonta, pero si se habla del nacionalismo siempre se suele hablar desde la emoción, ¿no? Con el sentimiento nacionalista, pero no subyace en todo sentimiento nacionalista en realidad una cuestión económica, es decir, de pensar yo voy a vivir mejor si soy independiente y mis propios dineros me los gestiono yo, ¿no? O sea que ahí también luego se maneja como sea, ¿no? Pero como que también tiene que ver con las finanzas, vamos, y con el dinero. Porque piensas que independientemente igual vas a gestionar tu propio dinero y vivir mejor. En Cataluña es una de las comunidades también más ricas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si también influye mucho eso de la economía. Simplemente eso. Bueno, en primer lugar, una precisión por mi parte. A mí no me suele gustar hablar genéricamente de nacionalistas, porque bueno, en nuestro propio país, en el nacionalismo hay una importante tradición, los euskalherriacos, una importante tradición, un sector importante que se sentía nacionalista, pero que no tenía veleidades independentistas, ni mucho menos, sino que quería una autonomía, una fuerte autonomía política. Y por tanto, dentro del nacionalismo, dentro de las personas que se identifican como nacionalistas, no todo el mundo es independentista, ni mucho menos, hay de todo, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias que la inmensa mayoría de esas personas nacionalistas acaben respaldando el independentismo o no. Pero lo vemos en los datos que yo he puesto, si comparamos cuántos se consideran solo vascos
y cuántos están por la opción independentista, ahí hay un sector muy importante. Hay un sector muy importante. Eso, en lo que a mí respecta, quizás en alguna ocasión caigo por simplificar en esa generalización, pero siempre me preocupo de decir, bueno, no podemos generalizar nacionalistas igual a independentistas. Bueno, hay de todo y en todos los países, no solo en el País Vasco, también en Cataluña ha ocurrido, ocurre en Escocia, en Quebec, en todos los sitios. Es más, en Quebec los francófonos federalistas se definen en primer lugar como nacionalistas quebequeses, pero de expresión política federalista, no independentista o no secesionista. Por tanto, esa primera matización por mi parte respecto al lenguaje que yo utilizo o que quizás he utilizado. Y en segundo lugar, bueno, evidentemente hay una conexión directa y es más, en los últimos decenios se ha constatado que hay un surgimiento de un nacionalismo independentista de los ricos. Precisamente no es el caso de Quebec, porque Quebec no es la provincia más pobre de Canadá, porque las provincias atlánticas son más pobres, pero es uno de los territorios relativamente pobres de Canadá que vive o se mantiene económicamente gracias a unas ayudas del sistema de nivelación financiero dentro del federalismo canadiense muy, muy importantes. Es decir, Quebec recibe todos los años mucho dinero del resto de las provincias y de la federación. Pero sí es el caso de otros territorios. Es el caso de Escocia, que históricamente era un país más pobre que Inglaterra, pero últimamente y es el caso claramente de Cataluña y del País Vasco. Es decir, sí se ha constatado en los últimos decenios que hay un independentismo de territorios ricos, cosa que antes, bueno, no era tan claro, pero por supuesto que hay una relación directa entre economía y este tipo de actitudes. Y es más, nosotros nos encontramos sorprendentemente en un país en el que precisamente eso está en principio resuelto. Y sin embargo, Plan Ibarretxe, etcétera, ha habido veleidades de ese tipo cuando el sistema de concierto económico, que es un sistema de financiación de naturaleza confederal, no federal, es único. No hay sistema federal en el entorno democrático que antes llamábamos occidental en la que haya un sistema de financiación de un territorio con esas características. Comparativamente tenemos una financiación y sin embargo hubo ese tipo de veleidades, pero también es cierto que tenían una enorme debilidad y quizás en gran parte o en parte importante se pudiese deber precisamente al sistema de financiación que tenemos con el concierto económico, porque bueno, el plan Ibarretxe se aprobó, algún amigo mío me lo recuerda, siempre se aprobó en el Parlamento y todavía está ahí aprobado por el Parlamento, pero recordemos la debilidad con la que se aprobó. Y en todo caso a regañadientes de la propia dirección del propio partido del lehendakari Ibarretxe. Por tanto, era un proyecto con unas debilidades enormes. Tuvo que valerse de 3 votos cedidos por Herri Batasuna, hubo una declaración de las Juntas Generales de Álava, es decir, había un problema también de integración territorial si se seguía por esa vía, es decir, tenía unas debilidades políticas, fue más bien un brindis al sol con enormes debilidades y probablemente en esas debilidades tuvo algo que ver o tuvo bastante que ver el disponer del sistema de concierto económico. En su día ante el Parlamento escocés compareció un profesor de la universidad, no voy a dar un dato que lo identificaría,
y les contó la interpretación que sectores nacionalistas hacen del concierto, que no, a mi juicio, no se corresponde exactamente con lo que es el concierto, y el nacionalismo escocés se quedó con la boca abierta diciendo, claro, si nosotros tuviésemos ese sistema de financiación, si Cataluña, cuando plantea el pacto fiscal, hubiese tenido un sistema de financiación similar, probablemente el proceso no hubiese existido. Otra cuestión es si España hubiese sido viable, pero desde luego probablemente el proceso no hubiese existido. Por tanto, la relación que planteaba es directa. No causa-efecto única, no única causa, pero sí es una relación directa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por todo. Hoy, si llegáramos a federalismo, ¿qué cambios importantes comparando con las autonomías? Bueno, la respuesta tendría que ser un poco larga, voy a intentar hacerla muy sintética. Hay problemas formales y problemas de fondo. Unos problemas formales que ponen de manifiesto unos problemas de fondo y además otros problemas de fondo que no dependen o que no son consecuencias solo de esos problemas formales. Yo suelo repetir, yo soy de los que alabo algo que hay otra gente que critica, que es la configuración constitucional del título octavo en 1978, en la Constitución de 1978. En síntesis, ¿qué hace la Constitución respecto al sistema autonómico? Fundamentalmente establece un procedimiento para crear las comunidades autónomas que se estimase conveniente y la aprobación de los estatutos de autonomía que dentro de la Constitución se estimase conveniente. Yo suelo decir que esta fue la vía más inteligente porque España, por diferentes circunstancias, históricamente no había sido capaz de resolver determinadas incógnitas que eran determinantes para decidir si se articulaba un sistema cerrado, federal o como fuese, etc. Pero, por suerte, hemos dispuesto de más de 40 años ya, de más de 45 años, de estabilidad, de suficiente estabilidad política, cosa que no ocurrió en la República, frente a los escasos 6 años, 5 años y pico de normalidad, normalidad entre comillas, democrática en la República antes de estallar la guerra civil. Ahora disponemos ya de 47 años de vida democrática y eso ha permitido despejar esas incógnitas históricas, esas incógnitas que históricamente no habíamos despejado. Pero nos encontramos que prácticamente la Constitución respecto al sistema autonómico se ha vaciado. En estos momentos, resumiendo, yo suelo decir que hay dos elementos, quedan dos elementos en el título octavo de la Constitución. Uno, el artículo 149.1.1, que establece el listado de competencias que se reservan al Estado, pero que está elaborado de una forma como se elaboraban tradicionalmente esas listas, que plantea importantísimos problemas y que federalismos de nuestro entorno han reformado profundamente en los últimos años para delimitar mucho mejor dentro de una misma materia genérica qué corresponde a cada parte, y el 155 de la Constitución, de infausto recuerdo, que creíamos que no se iba a tener que aplicar y que se aplicó en Cataluña. Con eso no se puede gobernar un sistema autonómico. Por tanto, hay un problema muy grande. Lo que solemos decir los juristas, y es que el sistema autonómico no está en la Constitución, está desconstitucionalizado. Y eso tiene enormes riesgos. Bueno, por una parte, choca con uno de los elementos fundamentales que la teoría, la literatura académica considera fundamental para la identificación de un sistema como sistema federal, y es que el pacto federal esté constitucionalizado, y eso no es una cuestión meramente formal, sino que eso supone garantías para todas las partes, para los territorios por una parte y para el conjunto del sistema por otra. En estos momentos, y esa es una paradoja respecto a quienes se oponen a la reforma
de la Constitución para reformar el sistema autonómico. Eso pone a disposición de mayorías parlamentarias coyunturales como las que en estos momentos se producen para poder poner patas arriba y cambiar radicalmente el sistema autonómico. Por ejemplo, si saliese adelante el pacto sobre la financiación de Cataluña, las constituciones federales de nuestro entorno, los fundamentos del sistema de financiación están establecidos en la Constitución y por tanto hay límites que no se pueden pasar. Nuestra Constitución lo deja a una ley orgánica, por tanto, con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados se puede hacer el sistema, en principio, el sistema que se quiera. Y luego hay importantes problemas en la configuración de la distribución de competencias, reforma federal frente a lo que algunos, o profundización federal frente a lo que algunos creen, o algunas personas creen, no sería necesariamente y únicamente mayor autonomía territorial, mayor autogobierno. Es una configuración más ordenada del conjunto del sistema con un gobierno del conjunto, de ese gobierno compartido del conjunto del sistema establecido en la Constitución. Pero hay problemas en las competencias. Dentro de la distribución de competencias, no quiero entrar en cuestiones meramente técnicas, pero nuestro sistema establece como columna vertebral una distribución entre bases que establece el Estado y desarrollo que les corresponde a las comunidades autónomas. Ese sistema, que salvo de forma absolutamente residual, se mantiene en el sistema austriaco, en el sistema federal austriaco, que no es un sistema de referencia. Saber cuál es el sentir mayoritario o el criterio mayoritario sobre la forma de articular un Estado federal en base a razones lingüísticas, identitarias, territoriales. Eso por un lado, y por otro lado también quería hilar, pues sobre todo que antes has puesto que en la medida que un Estado se decanta políticamente hacia un Estado federal, que eso mengua la capacidad de secesión de algunos territorios. Sin embargo, tenemos un mal ejemplo con la antigua Yugoslavia, que aquello era un Estado federal, aquello saltó por los aires de manera brutal, ¿no? Lamentablemente. Gracias. Bueno, varias cuestiones. Se me ha olvidado lo primero, ¿por dónde empezamos? Ya la edad no perdona. En base a qué se articula... Sí, esa era la que se me había olvidado. Sabía que algo se me había olvidado. Bueno, es una combinación de los diferentes elementos de diversidad que caracterizan a cada país. Hay países, por ejemplo Alemania, tiene homogeneidad lingüístico-nacional, bueno, aunque se habla de la diferencia entre el bajo alemán, el alto alemán, etcétera, el suavo, pero bueno, fundamentalmente Alemania es un país originariamente homogéneo, antes de las oleadas migratorias, pero de origen Alemania era un país homogéneo desde ese punto de vista. Entonces, ¿ahí cuáles son los elementos que inciden? Bueno, hay que tener en cuenta que el federalismo en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, fue una imposición norteamericana, precisamente para tratar de debilitar el poder central alemán y que no se volviesen a repetir situaciones como las que se habían producido con el Tercer Reich. Pero es verdad que Alemania tiene una profunda tradición histórica de principados, ciudades hanseáticas, es decir, territorios. Alemania se unifica nacionalmente muy tardíamente, en el siglo XIX, y por tanto en ese caso es esa tradición de vinculación territorial, histórica, de una cierta identidad territorial, que es más fuerte en algunos casos y menos en otros. Era muy fuerte en Baviera, en Prusia, en las ciudades hanseáticas, menos importante en otras, pero bueno, eso es lo que... ¿Qué es en Estados Unidos? En Estados Unidos es el origen de las diferentes colonias que andaban, cada una funcionaba más o menos a su aire, pero también originariamente con una fuerte integración cultural religiosa, que eso en los orígenes de los Estados Unidos es muy importante. Los puritanos en Nueva Inglaterra condicionan de forma muy importante esto, pero al mismo tiempo no perder
hay que tener en cuenta que estamos a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII, esas sociedades localistas, etcétera, etcétera, y luego cuando empieza a expandirse los Estados Unidos hacia el Pacífico, la dimensión territorial. Por el contrario, en Suiza es originariamente una combinación entre cómo se habían ido configurando históricamente los diferentes territorios, cantones, pero bueno, inicialmente eran, luego se dividen, tal, etcétera. Napoleón los divide y luego a partir de ahí queda con la cuestión religiosa y con la cuestión lingüística. En Suiza son tres elementos. La cuestión religiosa en Suiza tiene una importancia grandísima. Bueno, la guerra del Sonderbund es por razones de diversidad religiosa. Los católicos quieren constituir un Estado diferente, independiente de los protestantes, de los reformistas, pero la cuestión lingüística en Suiza tiene una importancia trascendental. Pero al mismo tiempo, territorios de la misma lengua están divididos en diferentes cantones, por esas razones históricas, en algunos casos religiosas, etcétera, etcétera, pero en estos momentos la cuestión lingüística en Suiza tiene una importancia determinante. En España, bueno, Bélgica es otra realidad, que Bélgica es una sociedad bipolar, fundamentalmente. Hay dos comunidades bastante enfrentadas entre sí, los neerlandófonos o flamencos y los francófonos o valones. Y por tanto hacen un sistema bipolar que es prácticamente una confederación. Pero una confederación, hay gente que dice, bueno, pero Bélgica es casi una confederación. Bueno, pero Bélgica puede ser casi una confederación y no llega a serlo del todo porque es una sociedad bipolar. Pero cuando hay más elementos ya eso no funciona. Funciona cuando son solo dos. En España es una combinación de muchas circunstancias. Por una parte, la lingüística político-nacional en algunos territorios, y se creía, y eso es lo que ocurre en la Constitución de 1931, en la Segunda República, y lo que en parte sigue vigente cuando se elabora la Constitución de 1978, se creía que solo en esos tres territorios tenía sentido una autonomía territorial. Pero ya en la Segunda República, lo que pasa que solo hubo escasamente 5 años de relativa normalidad política, no dio tiempo, pero había ya un proceso en el que los demás territorios, muchos de los otros territorios, estaban demandando, bien sea también por razones lingüístico-culturales en algunos casos o por razones históricas, el Reino de Valencia, el Reino de Aragón, etcétera, o por razones puramente territoriales. Y en estos 47 años desde que se aprobó la Constitución, la evolución en ese ámbito ha sido muy importante. Es, por tanto, una cita que también suelo poner de Francesco Palermo, que hoy no he puesto, los sistemas hay que verlos no como una fotografía, sino como una película, porque van evolucionando, y el caso español es clarísimo en ese sentido, y en estos momentos es racionalmente sostenible que solo el País Vasco, Cataluña y Galicia tiene sentido solo en esos tres territorios autonomía territorial. Yo creo que eso ya ha saltado por los aires y todavía sigue evolucionando y va a seguir cambiando más, porque yo suelo hacer una exposición que creo, bueno, primero, esa idea de que solo esos tres territorios tenían razonablemente que tener autonomía territorial descansa sobre una aparente lógica implacable, que es solo los territorios que desean autonomía política tiene sentido que se les otorgue autonomía política. Esa lógica se ha seguido en el Reino Unido y es un desastre. El sistema de devolution no resuelve ninguno de los problemas que supuestamente resolvería ese problema, y además añade los problemas que provoca la no generalización de la autonomía a todos los territorios. Y en España yo creo que en ese sentido ese denostado café para todos ha sido un éxito y un acierto, a mi juicio. La cuestión es, bueno, cómo
cómo ir equilibrando y cómo dar cierta espita de salida a territorios que quieren autonomía en algunos ámbitos que otros territorios no la necesitan, y cómo articular eso constitucionalmente desde el punto de vista técnico adecuadamente y no como en la actualidad. Pero en la actualidad tenemos ejemplos en competencias. Solo 3 comunidades autónomas tienen competencia en materia de policía. Solo 2 comunidades autónomas tenemos competencia en materia de prisiones. Y no está planteando ningún problema. La cuestión es cómo articularlo de forma garantista, sin que sea simple voluntad de una ley orgánica de transferencias del Gobierno central, sino que sea una cuestión garantizada en ese pacto constitucional. Y yo creo que por ahí va fundamentalmente la cuestión. Me parece que ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por todo. Solo recordaros que